Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 31 de marzo, en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia al profeta Amós. Antes de ello, demos infinitas gracias al Señor, porque en este último día del mes de marzo, el Señor nos ha regalado tantas bendiciones. ¿Cómo no agradecer su presencia? ¿Cómo no bendecir su nombre? ¿Cómo no dar gracias porque está con nosotros? Bendito sea el Señor. Hoy celebramos al profeta Amós en la liturgia y lo recordamos en su memoria. Así es, Amós es el primer profeta escritor y sus vaticinios, que constituyen para nosotros el primer documento del profetismo, son también una preciosa fuente de noticias sobre su vida y sobre las costumbres de su pueblo. 7 siglos y medio antes de Cristo, en efecto, predicó entre el 762 y el 750 antes de Cristo. Después de una precisa vocación divina que lo sacó de su pueblo, Tecoa, cerca de Belén, y de su oficio de criador de rebaños y cortador de sicomoros. Jeroboam II, que existió del 683 al 743, aprovechando el desinterés de Egipto y de Asia, había ampliado los límites de Israel, pero las fáciles victorias habían suscitado una situación social desordenada. Había pocos ricos, ávidos de riqueza, y muchos pobres, marginados y explotados inhumanamente por los comerciantes, magistrados y funcionarios deshonestos. Además, el ocio, la pereza y el deseo de placeres habían frenado el antiguo impulso religioso del pueblo de Dios. El sentimiento religioso de la antigua alianza había sido reemplazado por la exaltación presuntuosa del hombre y por su poder. Contra esta mentalidad laica y el cumplimiento puramente formal de la ley, Amós levanta su voz para anunciar el inminente castigo de Dios, que destruirá a Israel, castigará a los ricos y hará desaparecer ese vacío culto idolátrico de la riqueza. ¿Por qué oprimís al pobre y le imponéis tributo del grano? Casas de piedras labradas habéis construido, pero no las habitaréis. Habéis plantado viñas deliciosas, pero no beberéis su vino, porque sé que son numerosos vuestros crímenes y que son grandes vuestros pecados. Buscad el bien y no el mal, a fin de que viváis, y así el Señor Dios será con vosotros como decís. Odiad el mal y amad el bien. Restableced el juicio en la puerta, y quizá Yahvé se apiade del resto de José. El peor mal está en la presunción de haber cumplido los propios deberes religiosos con el ofrecimiento de sacrificios pingües y generosos, es decir, con un culto exterior que oculta una vida desordenada moral y socialmente. La justicia divina lanza por boca del profeta el último llamamiento antes del desastre. Amós propone elegir entre una vida con Dios y una vida sin Dios. Pero esta prueba extrema será también un llamamiento providencial al respecto de la alianza hecha con su pueblo, elegido entre todas las familias de la tierra. Esa alianza que llegará a su perfección en el eterno reino del Mesías. Terminada su misión profética, Amós regresó a su pueblo, en donde, según una tradición que cuenta Epifanio y que se encuentra en el martirologio romano, fue muerto con un golpe en la cabeza por el hijo del sacerdote Amasías, para hacer callar esa voz incómoda, particularmente severa contra la hipocresía de los sacerdotes. Pidamos pues la poderosa intercesión del profeta Amós. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor,
ven antes de que mi muchacho muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos ante una escena en donde Jesús cura al hijo de un soldado romano. Sí, y es uno de los milagros que San Juan nos narra. En realidad, San Juan no le llama milagros a esas intervenciones divinas, sino signos de la presencia de Dios. Y San Juan solo narra 7 signos, 7 milagros que Jesús hace, distinto a los evangelios sinópticos, los cuales pues contienen una serie de milagros que pues evidentemente cada uno narra distintos y pues variados, claro, en número un poquito más grande. San Juan no, es el evangelio que tiene menos signos, menos milagros de Jesús, y hoy nos encontramos con uno de ellos. ¿Y qué hace Jesús cuando presenta un milagro o un signo? Jesús lo hace para que aquella gente crea. Jesús lo hace movido por la conversión de los demás. Así es. Y por eso hoy aquel hombre, sí, hoy aquel soldado llega delante de Jesús pidiéndole encarecidamente que cure a su hijo. Sí, y por eso lo dice hoy claramente este texto. Un funcionario real trajo a su hijo enfermo. Y por eso nos damos cuenta que Jesús lo sana, no porque aquel hombre fuera una persona muy de iglesia, muy fiel a la ley, o que tuviera otros criterios, no. Jesús lo sana primero para que aquel crea, porque dice, si no ven señales milagrosas y prodigios, no creen. Sí, señales, así le llama el Señor, signos. Una señal es un signo. Muy bien. Primero, para fortalecer la fe, para que crean, ¿sí? Y segundo, Jesús lo hace para que se conviertan, porque de esa manera el Señor permite que el hombre confíe en la misericordia, crea. Así dice el texto, el hombre creyó en la palabra y se puso en camino. Luego, al final, cuando el hombre mira el signo, ¿qué es lo que hace? Después de creerle a Dios, de creerle a Jesús, de creerle a la palabra, ¿qué es lo que pasa? Cuando le cuentan que está sano, entonces aquel hombre dice, creyó con todos los de su casa. Significa que se convirtió a la fe en Jesús. Bueno, el texto de hoy nos invita justamente a eso. Primero, a tener fe. Segundo, a la conversión. Ojalá que esta llamada nos apremie a todos. Y Jesús, claro que no está llamando a la fe ni a la conversión a aquellos paganos, a aquellos pecadores, a aquellos que están allá afuera haciendo muchas cosas malas, ¿no? Jesús nos llama a la fe y a la conversión a todos los cristianos, a todos los creyentes, incluso a mí como sacerdote. Constantemente, diariamente debemos de responder con fe a la llamada de Dios a través de la conversión. La conversión es constante, es diaria, así es. Y nos invita Jesús a que creamos que Él es más grande que el pecado, más grande que el error, más grande que lo que tu hermano o hermana estés atravesando. Jesús lo supera en tremenda manera. La misericordia de Dios es infinita, no se te olvide. Bueno, pues quedémonos con esta idea para poder de esa forma practicar la palabra. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.